Bien, en este práctico voy a dar las guías necesarias para realizar el práctico velocidad media de un carro, el cual consiste en determinar la velocidad media de un carro con su respectiva incertidumbre. La idea en general es aprender cómo calcular la velocidad media y cómo se manejan las incertidumbres en los prácticos. Bien, esto que está aquí es la guía, lo que están viendo es la guía que se las voy a dejar. Acá hay una información básica sobre fuerzas, eso la leen ustedes. Después me paro en esta sección de preguntas. La idea es que ustedes lo primero que quiero que hagan es contestar estas preguntas. Entonces las ponen, por ejemplo, la primera pregunta ponen ¿qué es la velocidad media de un carro? Buscan información y escriben qué es la respuesta a esa pregunta. Después de hacer eso siguen con las demás preguntas. Eso en una carilla, no más de una carilla para hacer eso. Después están las listas de materiales del práctico y cómo vamos a hacer. Y bueno, la idea es que yo filmé unos videos y en el video se ve las medidas. Después acá tenemos el procedimiento y una tabla de valores. Acá está el dibujo de la situación. La idea es tirar este carro de una posición determinada y va a pasar por esta barrera y el cronómetro a comenzar a medir, y cuando el carrito pase por la segunda barrera va a parar el tiempo. Entonces vamos a tener el tiempo entre barrera y barrera. Para poder obtener la velocidad media precisamos el tiempo que demora entre barrera y barrera, y además precisamos la distancia que hay entre una y la otra, que lo vamos a medir con una regla. La discusión también de este práctico va por el lado de que no se puede obtener una medida siempre igual. Entonces, para convencerse de eso, la idea es tirarlo 10 veces, que la primera columna que vemos acá de tiempos, lo que hay que hacer es tirar 10 veces el carro, y uno esperaría que si bien teóricamente el resultado fuera siempre el mismo, resulta que van a haber pequeñas diferencias debido a la incertidumbre que se comete a la hora de realizar el práctico. Entonces, después de que hagamos esas 10 medidas, que lo van a ver en el video, lo que vamos a hacer, un método para determinar el tiempo o el mejor tiempo de esos 10. Y por último, al costado, la tercera columna tiene la distancia medida con una regla que hay que expresarla en metros, eso ahora después lo vemos. Y por último se obtiene la velocidad media, que es la última columna o la cuarta, y ahí terminaría el práctico. Bien, en el práctico, cuando vean el video van a sacar las 10 medidas. Yo sé que lo hicimos en clase, pueden usar los datos que sacamos en el práctico, pero yo puse otros datos, ¿sí? Los datos del video. Acá me inventé 10 valores distintos, ¿sí? Y estas serían las 10 tiradas del carro por el riel. Acá tenemos además la distancia o el desplazamiento entre barrera y barrera con su incertidumbre. La incertidumbre del tiempo, que es del cronómetro, que esta es la unidad segundo, era de más o menos 0,01 segundo, que lo pueden ver en el clic del cronómetro. Y con respecto al desplazamiento, esta incertidumbre es el de una regla común, que si miro una regla común, cada rayita chiquitita de esas es la incertidumbre, que sería 1 milímetro. Como 1 milímetro son 0,1 centímetros, la incertidumbre o el resultado de la medida del desplazamiento del carrito para calcular la velocidad media es 27,4, que es la distancia entre barrera y barrera, más menos 0,1 centímetro, que sería la medida de la incertidumbre asociada a esa medición. Lo primero que tenemos que hacer en el práctico es sacar o obtener de estos datos un valor solo de tiempo que los represente a los 10. Bien, el método que yo utilizo, porque me parece el más sencillo de todos, y tengo varias razones para ello, es que para utilizar el método de máximo y mínimo, lo que se hace es, busco en la tabla cuál es el más grande y el más chiquito. Si miro en esa tabla, este que está acá es el más pequeño de todos, y este que está acá es el más grande. Entonces, el de arriba es el delta T mínimo, que no tiene por qué coincidir con el primero y el último. Yo lo hice a propósito para que me sea más rápido la explicación y encontrarlos acá. Y este es el delta T mínimo.
O sea que busco el máximo y el mínimo. Que si lo hago en un eje, lo que estoy encontrando es el tiempo más chiquito y el tiempo más grande. Esto sería la escala de tiempo y quiero elegir este de acá. Este es el que se le llama delta t promedio o promedio del máximo y el mínimo. Entonces, por este método, para averiguar cuánto vale la medida, o el que más representa todos estos 10, es tomar el más grande, sumarle el más chico y dividirlo entre 2. Eso es como si tuviera este y este dato y obtengo el del medio. Entonces, ¿cuánto me quedaría para este caso, ese tiempo? Y bueno, el más grande es 0,279 segundos más 273, que es el más chiquito, y eso dividido 2. Entonces el delta t promedio, o el más representativo de ellos, lo voy a hacer en la calculadora, es simplemente hacer 0,279 más 0,273 dividido, perdón porque si no sale bien, es igual dividido 2. Me da 0,276. Así que el que representa mejor a estos valores, o este valor de acá, vendría a ser 0,276. Y para hallar su incertidumbre, corro acá un poquito porque si no, no me da el espacio. Que sería la incertidumbre en la medida. Sería la misma idea, pero restando en vez de sumando. Así que sería copiar lo mismo con signo de menos. Y lo que estoy calculando acá es el ancho de esta distancia, que sería la incertidumbre. Así se le conoce. Bien, si hago esta cuenta en la calculadora, esto me va a dar 0,003 segundos. Así que voy para atrás, pongo signo de menos y divido entre 2. Aprieto esta tecla para sacar eso. Perdón, ahí. No, estoy yendo mal. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Bien, y ahí tendríamos el valor. 0,03. Bien. Entonces, ¿cuánto me queda la medida? Mi tiempo sería, el que voy a elegir, el elegido, sería 0,276 segundos más menos 0,003 segundos. Y ese es el tiempo que voy a elegir de los 10. Si tuviera 1000, hago el mismo procedimiento que si tuviera 10. Y de esa manera obtenemos el tiempo representativo de los 10, que es, en realidad no es el paso 3, perdón, me equivoqué, es el paso 4. A ver, rectificado, paso 4. El paso 5 me dice obtener la velocidad media del carro. La velocidad media del carro, voy a la definición de velocidad media. Velocidad media era distancia recorrida o desplazamiento delta x sobre delta t, que es el tiempo empleado. Entonces, la cuenta de esta la hago como siempre. Tengo que expresar, ojo que tengo que expresar este resultado en metros. Entonces, ¿cómo se hacía eso? Cuando yo tengo 1 centímetro, para pasar a metros, lo que se hace es dividir sobre 100. O también lo que se conoce como correr de lugar en la coma. Divide entre 100. Este número significa que me va a quedar 0,274. Corrí 2 lugares en la coma. Más menos, agrego los 2 ceros acá, me quedaría 0,001 metros. Así que el desplazamiento de ese carrito son 27,4 más menos 1 centímetro o 0,274 más menos 0,001 metro. Bien, volviendo un poquito abajo, la velocidad media se calcula sin ese, o sea, la calculo como siempre, no pongo la incertidumbre, pongo la medida. La medida es esta de acá. Lo aclaro acá también. Esto es la medida. Y esta de acá es la incertidumbre o error. Bien, entonces, ¿cuánto vale la velocidad media en definitiva? Va a valer 0,274
metros dividido este tiempo, que es la medida, que es 0,276. Por casualidad dieron medidas parecidas, o sea que este número va a dar muy cerca de 1, pero eso es una casualidad nada más. A ustedes les va a quedar igual porque este práctico queda medio así, pero no tiene por qué ser siempre así. Bien, entonces ¿cómo hago esa cuenta? 0,274 dividido 0,276. Y eso me da 0,99927. Bueno, ¿cuántas cifras escribo acá? El consejo es escribir hasta 3 cifras decimales, o sea, ir hasta ahí. Así que como acá sigue un 7, voy a redondear a 0,993. 0,993 metros por segundo. Y ahí obtuvimos la velocidad media del carro. Una vez calculada la velocidad, tenemos el inconveniente o la pregunta es cuánto vale la incertidumbre de este valor que anotamos acá, de esta velocidad media que obtuvimos al final. Voy a poner una hoja en blanco acá para seguir. ¿Sí? Ahí. Y bueno, ahí voy a hacer algunas aclaraciones que estaban en la famosa lectura 1.5 que vimos en clase. Lo que se hace, acá hay una tabla de incertidumbres absoluta, me dice cómo averiguar la incertidumbre para distintas operaciones según la operación que se haga. En nuestro caso es una división, por lo tanto sería la cuarta opción, que dice que la división es de hacer A sobre B, sería el error de esa división sería el error de A sobre A, que es el que está arriba, ¿no? El numerador, más el error de B sobre B, que es el denominador, por lo que dio el resultado. Bueno, vamos a escribirlo para nuestro caso. ¿Cómo quedaría? Entonces, la división es velocidad media, entonces pongo así. Como la velocidad media es delta X sobre delta T, entonces me quedaría así. El error en la velocidad media es el error de A sobre A, que sería en nuestro caso, esto es A, esto es B y este es D. Así que sería el error de delta X sobre delta X, el error en delta X sobre delta X, ahora vemos quién es cada uno, más el error del denominador sería el error en delta T sobre delta T por la velocidad media. Eso lo copié de esa tabla, ¿no? En la tabla estaba A sobre A, el error de A sobre A, más el error de B sobre B, por lo que daba la división. ¿Qué sería nuestro caso? Vamos a hacerlo, se va a entender. El error en la velocidad media es el error en delta X sobre delta X. Corro esto y habíamos dicho que delta X es esto. Entonces el error o incertidumbre es este dato, que es el que va arriba, y esta que es la medida que va abajo. Entonces acá sería 0,001 metros sobre 0,274 metros más. Después acá, ahí completé el error de A sobre A. Me falta el error de B sobre B, que es el tiempo. Entonces ahí me voy a esta parte acá abajo. Y este es el error, 0,03. Perdón, 0,003 segundos dividido 0,276. 0,276 segundos. Y todo esto va multiplicado por el valor de la medida que nos dio la velocidad, que era 0,993 metros por segundo. Estas unidades acá se cancelan. Y debo hacer esa cuenta en la calculadora para saber la incertidumbre de la velocidad media. Entonces, calculadora en mano. Corro un poquito esto para que se vea todo. Ahí. Y entonces me quedaría, paréntesis, 0,001 dividido 0,274 más, estoy copiando tal cual el dato, 0,003 dividido 0,276, cierro paréntesis, todo como está acá, y eso va multiplicado por este dato que es 0,993.
Bien, el error o la incertidumbre es este el resultado y se escribe con una cifra significativa, quedaría ahí. Este es un 4, no se redondea hacia arriba, queda igual, queda 0,01. 0,01 metros por segundo. Las unidades que van acá, como acá se cancelaron, son estas mismas. Bien, entonces, ¿cuánto es la respuesta a mi pregunta? Y terminamos el práctico. La respuesta a la pregunta y fin del práctico es que la velocidad media vale 0,99. Fíjense que saqué el 3 porque acá me dice que solo puedo escribir dos cifras por la coma y acá tenía 3. Ahora sé que puedo borrar esa cifra. Redondeo, tacho ese 3, más menos 0,01 metros por segundo. Y ahí, fin del práctico. Terminé el práctico. Bien, la idea es que ustedes hagan con los datos del video esto mismo para ese caso. Surge la duda si quieren hacerlo con sus datos, los que tuvimos en clase. Me da lo mismo, los que ustedes elijan.